Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En este episodio hablaremos sobre una de las epidemias más devastadoras de la historia, la peste negra. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Se transmitió principalmente a través de la picadura de ratones infectados y, durante el siglo XIV, se extendió por toda Europa a una velocidad aterradora. Se estima que murieron alrededor de 75 millones de personas, lo que representa más del 30% de la población de Europa en ese momento. Pero ¿cómo se originó la peste negra? ¿Cómo se extendió tan rápidamente? ¿Cómo se trataba a los enfermos y cómo se evitaba su propagación? En este video exploraremos estas preguntas y más, mientras profundizamos en uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Así que no dudes en dejarme un like y suscribirte para no perderte ningún otro video. Comencemos. La peste negra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis que se transmitió principalmente a través de la picadura de ratones infectados. Aunque la peste ha sido una enfermedad presente en el mundo durante siglos, la pandemia más devastadora de la historia ocurrió en el siglo XIV. ¿Cómo se originó la peste negra? Todo comenzó en Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis se originó y se propagó entre las poblaciones de ratones y pulgas. A partir de allí, la enfermedad se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa. En 1347, una flota de barcos procedentes de Crimea llegó a Italia con ratones infectados a bordo. A partir de ahí, la enfermedad comenzó a propagarse por toda Europa a una velocidad aterradora. Pero la peste negra no solo se extendió a través de los barcos y las rutas comerciales, también se transmitió a través de la picadura de pulgas infectadas que se alimentaban de ratones muertos y luego se trasladaban a humanos y otros animales. Además, la falta de higiene y la superpoblación en las ciudades contribuyó a la propagación de la enfermedad. Con el tiempo, la peste negra se extendió por toda Europa y mató a millones de personas. Fue una de las epidemias más devastadoras de la historia y dejó una huella duradera en la cultura y en la historia de Europa. Aunque hoy en día la peste se puede tratar con éxito con antibióticos, sigue siendo una enfermedad peligrosa y seguimos luchando contra ella. A medida que la enfermedad se extendía, se instauraron medidas de cuarentena y se trataba de controlar la propagación de la enfermedad mediante el aislamiento de las personas infectadas y la quema de sus ropas y pertenencias. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para detener la propagación de la enfermedad, que finalmente se extendió por toda Europa y mató a muchas personas. En la época de la peste negra, no existían los antibióticos que hoy en día utilizamos para tratar la enfermedad. Los médicos y los tratantes de enfermos utilizaban una variedad de métodos para tratar a los enfermos de peste, pero la mayoría de ellos eran ineficaces. Algunos de los tratamientos más comunes incluían la sangría. Se creía que la peste era causada por un exceso de humores en el cuerpo, por lo cual se realizaba una sangría para extraer la sangre infectada. Esta técnica consistía en pincharte un dedo o un brazo y recoger la sangre en un recipiente. Los ungüentos. Los médicos también recomendaban aplicar ungüentos a las úlceras y los ganglios linfáticos inflamados para tratar la infección. Estos ungüentos a menudo estaban hechos de sustancias peligrosas como el mercurio y el ácido sulfúrico. Los remedios. Los médicos también recomendaban a sus pacientes tomar ciertos remedios para tratar la peste. Algunos de estos remedios incluían el vino caliente, el ajo y el aceite de oliva. Aunque estos métodos a veces proporcionaban alivio temporal a los síntomas de la peste, no tenían ningún efecto sobre la bacteria en sí y no eran eficaces para curar la enfermedad. La mayoría de las personas que contraían la peste morían, a menudo en cuestión de días o incluso horas. Hoy en día la peste se puede tratar con éxito con antibióticos y seguimos luchando contra ella. Hay varias teorías sobre el origen del término peste negra. Una de ellas es que la enfermedad se llama así debido a la coloración de la piel de los enfermos. Muchos de los que contraían la peste desarrollaban una erupción en la piel que se volvía de color negra debido a la muerte de las células en la piel. Otra teoría es que el término peste negra se refiere a la oscuridad y la desesperación que se extendió por toda Europa durante la pandemia. La peste negra fue una de las epidemias más devastadoras de la historia y, como sabemos, mató a muchas personas en Europa. Otra explicación posible es que el término peste negra se originó en la Edad Media, cuando se creía que la enfermedad era un castigo divino. Se pensaba que Dios había enviado la peste como una señal de su ira y que la oscuridad que se extendió por toda Europa era un símbolo de su furia. Cuando se declaró la pandemia, la gente se vio desesperada por encontrar una solución para detener la propagación de la enfermedad y salvar a sus seres queridos. Aunque en aquel entonces no se disponía de los avances médicos y tecnológicos que tenemos hoy en día, se tomaron ciertas medidas. Una de las primeras fue el aislamiento. Se establecieron cuarentenas en las ciudades y se prohibió la entrada y salida de personas de las zonas afectadas. Otra medida fue la limpieza y el saneamiento de las calles y las viviendas. Se ordenó a las personas que desinfectaran sus casas y eliminaran todo rastro de ratones y pulgas.
Aunque algunos de estos métodos podrían haber tenido algún efecto aliviando los síntomas, la verdadera solución a la peste negra llegaría mucho más tarde cuando se descubrieron los antibióticos en el siglo XX. Aunque la peste negra siguió azotando Europa durante siglos, finalmente se logró controlar y erradicar gracias al descubrimiento de la causa de la enfermedad y al desarrollo de tratamientos más efectivos. Hoy en día, gracias a la ciencia y la tecnología, tenemos la capacidad de detectarla y controlarla mucho más fácil que antes. Es importante recordar que la prevención y el control de enfermedades contagiosas son clave para evitar futuras pandemias. Y así llegamos al final de este video. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Hasta la próxima.